El 28 de enero del 2025, el reloj del juicio final, The Doomsday Clock, fijó sus manecillas a solo 89 segundos de la medianoche, el punto más cercano al apocalipsis global en sus más de 75 años de historia. La decisión tomada por el Bullet of the Atomic Scientist reflejaba un mundo sumido en la incertidumbre, con numerosos conflictos armados y una grave crisis climática. Aunque el reloj es un símbolo, su mensaje es claro: la humanidad está peligrosamente cerca de una catástrofe irreversible. Así termina este libro, luego de explicarnos cómo llegamos a esa conclusión y por qué, claro, después de leer todo el libro uno dice sí, la verdad es que estamos muy cerca de una serie de conflictos y sus consecuencias creados por nosotros. El libro es Un mundo en guerra, los conflictos que amenazan la estabilidad internacional, y está escrito por el periodista, analista y académico Alberto Rojas Moscoso, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Antonella, ¿cómo estás tú? Qué bueno verte. Bien, estoy así como con sentimientos encontrados, te voy a decir, porque por un lado me encanta conversar con el Alberto, lo he entrevistado muchas veces antes por tus libros de ficción. Uh-huh. Alberto tiene muchos libros de aventuras, de ciencia ficción, que a mí me encantan y hemos conversado muchas veces respecto a eso, pero seguramente ustedes lo han visto en televisión porque es de esa gente a la que se le llama constantemente para que ayude a entender los conflictos internacionales, y ese es el resumen de este libro. Entonces mis sentimientos encontrados es que me encanta hablar con Alberto, pero por otro lado que es difícil este libro. Sí. O sea, no es difícil de leer, el libro es súper entretenido, a mí me ayudó mucho a recordar ciertas cosas y a situar otras que no entendía muy bien necesariamente cómo llegamos hasta acá. El libro parte con un capítulo sobre el corto siglo XX y explica por qué, y todos los antecedentes que básicamente señalan el fin de este mundo bipolar. Y ahí nos lleva a las crisis contemporáneas, partiendo por Rusia-Ucrania, pasando por Palestina, China, y llegando a un capítulo dedicado a Chile y su mirada estratégica, y al Polo Sur y los Árticos también. Claro. Para poder entender un poco cuáles son las posibilidades de ese que, según tú en este libro, va a ser uno de los espacios geográficos claves en el futuro. Primero, ¿por qué te pareció importante resumir todo ese saber que tú llevas enseñando y compartiendo en un libro? Tal vez la respuesta menos académica y más coloquial sería que cada vez que me invitaban a una reunión familiar, un asado de amigos o algo por el estilo, había alguien que me decía: Alberto, ¿tú qué cacháis de esto? ¿Me podías explicar qué pasa en Medio Oriente, Ucrania, qué pasa con China, etcétera? Y eso se fue repitiendo mucho tiempo en diferentes entornos, lo cual me hizo pensar que aquí había dos cosas. Primero, había mucho interés de personas que no son analistas internacionales, ni cientistas políticos, ni nada de eso, pero que están motivados de entender lo que está pasando en el contexto internacional, sobre todo en un marco en donde todos los días tú, yo, todos los que nos están escuchando y viendo, estamos permanentemente bombardeados por información. Información que muchas veces es correcta, otras veces no, otras veces es confusa. Los medios de comunicación en general no tienen, por razones obvias, el espacio, los segundos al aire, para cada vez que tocan el tema dar todo el contexto para entender ese tema. Uh-huh. Entonces yo dije, aquí hay un espacio para un libro que fuese didáctico, que yo lo quería escribir de manera bastante gentil, amistosa, con el lector, uh-huh, porque los temas que iba a abordar eran complejos, eran enredados, y el desafío era desenredarlos, y que fuese un buen libro para alguien que le interesa el tema, no es especializado, no está metido en este mundo, y que al terminar de leerlo quedara con la cabeza más ordenada y en una mejor posición para entender todo lo que viene de ahí en adelante. Uh-huh. Ahora, uno queda con la cabeza más ordenada, Alberto, pero también con un nivel de angustia más o menos importante, ¿no? Porque nunca garantice lo contrario. Claro, es verdad. Porque qué malas decisiones hemos tomado como humanidad, y especialmente en términos de los líderes. Porque estoy pensando eso, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando tú haces el recorrido por el siglo XX y hablas, por ejemplo, y al principio del XXI, ¿cierto?, la guerra contra el terrorismo. Uh-huh.
a la que le dedicas un tiempo para entenderlo, y esta lógica que se instala en Estados Unidos de que luego de la Segunda Guerra Mundial, que ha instalado como la gran potencia, más después del 91, la caída de la Unión Soviética, del muro, etcétera, y empieza entonces a sentir que le corresponde intervenir. Pero ahí también hay intereses, ¿no? Entonces todas las intervenciones de Estados Unidos durante el siglo XX y durante el siglo XXI han tenido que ver con intereses, uno puede decir, no explicitados, pero que tienen que ver con el petróleo y con los recursos naturales de Medio Oriente sobre todo. El tema es que al hacer eso también creó monstruos, y tú nos hablas respecto a eso, ¿no? Y podemos pensar que parte de los monstruos que hoy día nos ponen en riesgo y que tienen que ver con ese Doomsday Clock, también fueron creados por las políticas internacionales. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, efectivamente, Estados Unidos ha tenido un protagonismo enorme, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Guerra Fría. Nosotros estamos dentro de su esfera de influencia histórica, geográfica, geopolítica. Hay otros actores, por cierto. Estamos hablando de Rusia, China, Europa hoy en su faceta como Unión Europea o como OTAN. Y claro, en ese marco vemos que muchas decisiones que se toman son producto de conflictos que estallan, conflictos que se inician a gran escala, a menor escala, decisiones que muchas veces parecen muy definitivas. Aquí yo creo que el gran problema es las falsas certezas que hay respecto de muchas cosas, de cómo nos van a recibir los iraquíes cuando invadamos Irak el 2003, porque les vamos a haber sacado encima a Saddam Hussein. Claro. Pero los iraquíes no querían su país destruido, querían sacarse solamente encima a Saddam Hussein. Ese es un ejemplo, ¿te fijas? Claro. Y además, perdón, sí, leyendo el libro, aquí estoy repitiéndote a ti, pero para que la gente nos pueda acompañar en eso, uno ve que esa intervención, al destruir el país, porque claramente toda intervención violenta va a generar muertes y consecuencias muy negativas respecto a la geografía del país, su infraestructura, sus posibilidades, pero eso también, en ese caso en específico, o en los casos de las intervenciones en Medio Oriente, según tú nos explicas en el libro, también va a ir generando estas lógicas extremistas, ¿no? Y va a alimentar de alguna manera los extremismos islámicos que luego nos meten en el siguiente problema. Claro, hay que entender que hay regiones del mundo que tienen particularidades que las hacen no solamente muy importantes, sino muy complejas. Medio Oriente es probablemente la más difícil de todas. Fundamentalmente porque ahí se mezcla la historia con la política y con la religión. Y muchas veces, en primera etapa hablamos de los imperios, los grandes imperios europeos, ¿verdad? Siglo XVIII, XIX, el proceso de descolonización en el siglo XX. Ellos tienen una larga historia en común, ya sea por su presencia como grandes imperios, por hacerse cargo de imperios desaparecidos. O sea, mucho del Medio Oriente de hoy viene de la desaparición del Imperio Turco Otomano en 1918 al término de la Primera Guerra Mundial, en donde países como Francia y el Imperio Británico en ese entonces se reparten ese enorme territorio y empiezan a aparecer los nombres de los países que conocemos hoy día. Antes Irak no existía, claro, por ejemplo. Y en el caso de Estados Unidos hay una particularidad. Crece, ¿verdad?, como una gran potencia, pero cada vez que entra a Medio Oriente entra como si fuera la primera vez. No aprendió nada. En cierta forma podríamos decirlo así, porque hay una falta de conocimiento, hay una falta de sensibilidad, estrategia, entender la cultura. Me parece que hay lugares en donde tú puedes entrar. O sea, por ejemplo, cuando Estados Unidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, ocupa militarmente Japón, ¿verdad? Japón, el Imperio japonés se rinde, el Imperio japonés deja de existir, Estados Unidos ocupa Japón. Y en muchos aspectos, incluso antes de ese momento, los japoneses hablaban de los estadounidenses como los kaiji, son bárbaros. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos tenían un nivel cultural distinto, valórico incluso, a pesar de haber encabezado una expansión militar por Asia, ¿verdad? Completamente distinta. O sea, entonces, si alguien vio Shogun, claro, le quedó muy claro quiénes son los bárbaros, y no solo orientales. Exactamente, o sea, hay un nivel de sofisticación. Totalmente. Entonces, cuando ves a ese hijo de granjeros de Wyoming para adentro, ¿verdad?, que aterriza en Japón, que aterriza en Irak, que aterriza en Afganistán, es como si aterrizara en Júpiter. Le falta ese conocimiento, ese vínculo. Pero además lo peor de Estados Unidos es que cree que sabe. En general, todos creen que saben. No, estoy pensando en el gringo medio, en el gringo soldado, pero también estoy pensando en el
los presidentes, hoy Sí, día, claro. qué decir. O sea, es como hay un despliegue de ignorancia y de no me importa no saber. O sea, el último comentario que hizo respecto a que la guerra civil había dado en el documento de independencia de Estados Unidos, y es como, señor, usted no sabe, no conoce su propia historia. No, y antes, o sea, y después de eso me parece que está el video de la reunión, la visita del presidente de Liberia a la Casa Blanca, en donde Trump le pregunta, qué bueno su inglés, ese es hermoso, ¿dónde lo aprendió? O sea, señor, Liberia fue fundada por Estados Unidos, el inglés es su lengua natal. Ay, no, pero bueno, voy a entrar a esos líderes, Ok. porque tú no, o sea, alcanzas a hablar del Trump 1. Pero menos, porque este libro lo terminaste y ahora se acaba de publicar, así que todavía no entramos en la consistencia contingente. Lo entregué a fines de marzo y ahora está en librerías desde junio, así que... Pero estábamos hablando entonces de cómo finalmente estas intervenciones en un mundo bipolar, porque todavía estábamos en esa lógica del mundo bipolar, básicamente van a generar la creación, ¿cierto? O más bien exacerbación, porque hay que decir que Estados Unidos no crea los islamismos radicales, No. pero los potencia. Y uno podría decir, frente a toda interrupción o irrupción imperial, y estoy pensando desde el siglo XVIII para adelante, Claro. ¿por qué pienso el XVIII no antes? Porque ahí empezaron a generarse las organizaciones, uno podría decir independentistas en el resto de los países, incluyendo Estados Unidos también. Entonces, pensemos por qué todavía no hemos aprendido respecto a lo que genera las intervenciones militares en una población civil que en algunos casos va a terminar tomando las armas. Me parece que es importante aquí a veces remitirse a la historia. Ujú. Uno cuando recorre la historia de la humanidad, que es bastante corta respecto de lo que es el mundo en sí, uno descubre que hay periodos en los cuales inevitablemente hay un gran poder, una gran potencia. En algún momento, no sé, el Imperio Español era dueño de toda América. Después, no sé, los franceses tuvieron su momento de gloria, sobre todo con Napoleón. Después el Imperio Británico y todo lo que es ese avance, no solamente militar y comercial, sino cultural, a nivel global. O sea, uno piensa todo el mundo que en esa época gobernaba, estoy hablando de fines del siglo XIX, la reina Victoria, por ejemplo. Ujú. Y Estados Unidos es nuestra Roma, en ese sentido. Uno piensa lo que fue Roma y cómo se fue expandiendo por el Mediterráneo, que en ese entonces era el mundo conocido en esa parte del planeta, y cómo todos los imperios tienen un proceso de ascenso, de desarrollo y declive, Sí. que suele coincidir con que cuando un imperio va subiendo, el otro va bajando. Ujú. Y en esos momentos en que se cruzan es cuando hay grandes conflictos Ujú. entre la gran potencia ascendente y la potencia agónica. Lo hemos visto, ponle tú, la guerra de 1898 entre Estados Unidos y el Imperio Español, ya en abierta decadencia. Todo lo que es el fin del siglo XIX para China, una China imperial que no tiene la capacidad de resistirse frente al avance europeo, occidental en general, que entra a China, explota sus riquezas, toma manos de obra China como trabajadores, establece puestos militares, todas esas cosas. Hay una película muy clásica que a lo mejor yo creo que tú la viste alguna vez, que son 55 días en Pekín. No la he visto, fíjate. ¿No la has visto? La buscaré. Búscala. Trabaja Charlton Heston, Ava Gardner y un largo listado de estrellas Dijiste del Ava cine Gardner, ya me tiene, clásico. porque a Charlton Heston comprenderás que le tengo cierta distancia. Y pero, bueno, pero Ava Gardner es como exacto. wannabe. Y es una película extraordinaria que recrea, obviamente, desde un Hollywood de esa época, lo que fue este episodio de la revolución de los boxers, ¿verdad? Ujú. Que se levantan, o sea, producto de la debilidad de su gobierno, deciden levantarse en contra de la presencia occidental que estaba en China. Entonces, en ese contexto, claro, cuando vemos que los imperios y las grandes potencias hoy día se expanden, siempre se han expandido, siempre cruzan las fronteras, pasan por periodos. Octavio Paz en algún momento hablaba de Estados Unidos como la democracia imperial. Pero en ¿verdad? esa Entonces, lógica estamos asistiendo a la decadencia de Estados Unidos. Yo creo, mira, yo desde que tengo uso de razón que vengo escuchando de la decadencia de Estados Unidos. Y todavía no termina de decaer. Bueno, pero el Imperio Romano se demoró 200 años. Sin duda, te fijas, el Imperio Romano no cayó un día jueves a las 3 de la tarde, lo Claro. tenemos claro. Pero lo que estamos viendo son periodos. Ujú. Y hoy el mundo en el que estamos viviendo es un mundo muy convulsionado, en donde está muy desafiado el orden mundial vigente hasta hace poco, basado en reglas,
digamos, establecido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y que de algún modo se revalida después de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Y en ese contexto lo que vemos es que hay evidentemente procesos que son largos, en donde hay grandes potencias que son desafiadas por potencias ascendentes. O sea, el tema Estados Unidos-China me parece bastante claro, incluso más que el tema con Rusia, ¿te fijas? Claro. Por el alcance, por el tipo, o sea, porque además ni siquiera estamos hablando de dos potencias occidentales, estamos hablando de dos potencias que están en mundos, ¿verdad? Y además China, antes de ser lo que hoy es la República Popular China, antes de ser la China de Chiang Kai-shek, antes de ser la China imperial de numerosas dinastías, China es una civilización. Exacto. ¿Te fijas? Y es un mundo en sí mismo. Es un mundo en sí mismo que además ha tenido una penetración y un peso a nivel global en la historia enorme, versus Estados Unidos, que es muy potente, pero el próximo año recién cumple 250 años. Sí, y además que yo creo que hay una diferencia, y ahí voy a ir a un tema que a mí me importa mucho y que tiene que ver con los relatos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que hacen a China un imperio todavía, ¿no?, es que está muy cerca de su propia historia. Y Estados Unidos reniega de su historia. O sea, al renegar de los migrantes, estás renegando de dónde vienes tú, o sea, de dónde viene Estados Unidos, ¿no? Claro. Al renegar de los pueblos nativoamericanos, reniega de sí mismo. Entonces, ¿es posible, Alberto, que esa distancia respecto a la historia misma le debilite a la hora de ocupar un lugar de preeminencia en el escenario internacional? Es posible, tomando en cuenta que uno no puede salir a conquistar el mundo si no tienes clara tu identidad. De dónde vienes, quiénes han ayudado a formar esa identidad y cómo eso ha generado una mirada común respecto del futuro de lo que es esa potencia. En este caso Estados Unidos, en su momento fueron los franceses o los británicos. Pero tenemos grandes conflictos internos, estamos moviéndonos en un momento muy convulsionado, en donde además vemos que hay grandes temas al interior de los países. Uno mira Estados Unidos, Francia, en fin, que los tienen muy tironeados, porque hay una instalación de relatos, como dices tú, que muchas veces son contradictorios con el pasado, son relatos excluyentes, etcétera, ¿te fijas? Y muchas veces tenemos un enorme volumen de relatos que se cruzan entre sí, sobre todo en un mundo como el actual, en donde el contenido fluye de una manera muy rápida a través de internet, a través de redes sociales, podcast, etcétera, ¿te fijas? Y que muchas veces, claro, potencian relatos que muchas veces pueden ser negativos, porque es un hecho. O sea, aquí las tecnologías han permitido estandarizar y democratizar el acceso a la divulgación, a la difusión de contenido. Y tenemos cosas muy positivas que van desde, no sé, la meditación y el mundo zen, hasta lo informativo, hasta podcasts que abogan por la supremacía de algún tipo, te fijas, política, racial, étnica, religiosa, qué sé yo. Y todo eso está dentro de la juguera que es el mundo hoy día. Sí. Ahora, ahí tengo varias preguntas y menos mal que tengo más tiempo para conversar con Alberto Rojas a propósito de su más reciente libro. Quienes lo seguimos como escritor, esto es una sorpresa, pero al mismo tiempo quienes lo seguimos como periodista tiene todo el sentido, porque Alberto siempre está comentando, especialmente en los noticieros de televisión, el análisis internacional. El libro se llama Un Mundo en Guerra, está editado por Planeta y lo pueden encontrar. Ahora, Alberto además académico de la Universidad Finisterra, director del Observatorio de Asuntos Internacionales, así que también hay que saludar ahí a la universidad hermana. Exactamente, muchas gracias. Me pasan dos cosas y quiero que nos detengamos en los dos puntos, Alberto. Okay. Por un lado, estos discursos frente a la crisis, ¿cierto? Lo hemos hablado acá con muchos expertos, ¿cierto? Frente a una crisis de incertidumbre, lo que el ser humano va a buscar son ciertas certezas. Los neofascismos están ofreciendo ciertas certezas, ¿cierto? Y ciertas promesas de soluciones simples a problemas complejos. Luego sabemos que son incapaces de sostener efectivamente esa promesa, pero la promesa de campaña es esta y vende. O sea, ya vemos hoy día mismo los seguidores de Trump cómo han empezado a ya manifestar su decepción respecto a algunas de las promesas de campaña que él tuvo, ¿no? Hoy día. O sea, y esto todavía no alcanza a tener 6 meses de gobierno. No, estamos cerca de los 6 meses. Estamos avanzando a eso. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Está frente a un mundo incierto,
los votantes, o parte importante de los votantes, se están acercando a estos discursos más facilistas y tremendamente atractivos, y lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, de los fascismos. Ese es un tema que me encantaría al que nos detuviéramos, y por otro tema, que me preocupa más todavía, es que en el siglo XX, para que no volviera a haber un advenimiento de los fascismos y las consecuencias que eso tuvo en términos humanos, ¿cierto? Estoy pensando no solamente en todo lo que fue el asesinato, ¿cierto? Y persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, estoy pensando también en la Rusia Stalin y bla. Se crea la ONU, ¿cierto? Y los países se ponen de acuerdo en decir esto no va a volver a pasar. Y vamos a crear un Consejo de Defensa y vamos a crear, ¿cierto?, un consejo multilateral, multinacional, para ponernos de acuerdo respecto a ciertas cosas básicas, civilizatorias. Pero hoy día lo que hemos visto es que el conflicto, o sea, la invasión de Israel a Palestina no ha tenido ninguna consecuencia en términos de lo que la ONU ha dicho, esto no se puede hacer. Lo mismo pasa con Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa en un mundo cuando hay un advenimiento poderoso de los fascismos y al mismo tiempo no hay entidades internacionales, supranacionales, que permitan decir, oiga, un momentito, usted no puede hacer eso? Vamos por parte. No sé si está abordado exactamente en el libro, pero lo que te puedo decir respecto de tu primer tema es, a ver, el mundo de la política, como se entiende, ¿verdad?, ha ido cambiando mucho, no solamente a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Y a fines del siglo XX y sobre todo entrado al siglo XXI, como que ciertas ideas que teníamos respecto de la política, de lo que se esperaba de la clase política, del rol del ciudadano, del trabajo de las instituciones públicas, etcétera, ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, siento, para mal. ¿En qué aspecto? Por un lado, hemos visto que en algún momento la democracia se presentó como el mejor modelo de gobierno a nivel mundial, sobre todo desde Occidente, tomando en cuenta que la democracia desde los primeros atisbos en la antigua Grecia, Atenas, hasta hoy ha cambiado mucho, ¿verdad? La democracia ateniense no considera a las mujeres, había esclavos, una serie de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí están las bases conceptuales de eso, y que llegan a su máxima expresión con la democracia, el modelo democrático siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Y la idea de que la democracia es exportable al resto del mundo, cosa que con el tiempo se demuestra que no es así. La democracia es un concepto occidental, es una construcción teórica que funciona para algunos. Es igual que el tema de los derechos humanos, es una construcción teórica aceptada, que desde Naciones Unidas, por ejemplo, se ha planteado su universalidad, pero los derechos humanos en muchas partes del mundo no funcionan, porque las culturas y los países dicen esto no me calza, no me sirve, no le encuentro sentido. Y es local también. También, entonces, por ejemplo, si tú miras China nunca ha sido una democracia. Nunca. Rusia pasó de la época de los zares a la época de los soviets, tuvo un periodo de gran inestabilidad y cierto éxito demográfico en la década de los 90, después del fin de la Guerra Fría. Y después entramos en una etapa de fuerte autoritarismo que fue creciendo de la mano de Vladimir Putin. Entonces, por un lado, vemos que la democracia como concepto, como idea, se ha ido erosionando. La gente antes se movía en función de grandes ideas. Te estoy planteando algo muy añejo, muy distante, quizá el tema liberales, conservadores, te fijas, ese tipo de cosas. Pero hoy día eso se ha ido diluyendo mucho, y en ese proceso en que además la gente común se siente decepcionada de los modelos democráticos porque no dan respuesta a sus necesidades reales. Ya no están pensando en las grandes ideas. Sí, están pensando en el cotidiano. Estoy pensando en la seguridad, estoy pensando en la educación, estoy pensando en la salud, estoy pensando en ese tipo de cosas. Y la gente, además, hemos entrado, en la medida que vamos modernizándonos o avanzando en el tiempo, cada vez el mundo se vuelve más frenético. Y por lo tanto necesitamos, o la gente necesita, o todos necesitamos, respuestas más rápidas, porque nuestro mundo cambia muy rápido. ¿Te fijas? Y también puede ser un elemento de pérdida de confianza en la democracia, su corrupción. Iba a eso. El tema de la corrupción. No la corrupción de la democracia, la corrupción de las instituciones, claro, o las personas, claro, que tú eliges. ¿Te fijas?
Y aquí vemos que por un lado se pierde mucho el peso y el poder del ciudadano. El ciudadano, o sea, la gente cuando va a votarle a lata, que fome, no me gusta ninguno de los candidatos. Oiga, pero es que sabe que usted y todos nosotros, con nuestros votos, somos los que lo ponemos o no lo ponemos en ese puesto. Por lo tanto, debería reivindicarse o rescatarse con mayor fuerza la labor o la exigencia, mejor dicho, del ciudadano de fiscalizar a la autoridad elegida, en donde de por medio está el buen periodismo, ¿no es cierto?, que también escasea. Es otro temón. Eso va para otro día. Y frente a eso, ¿qué hemos visto? Que, y esto pasa en Chile, en Estados Unidos, Europa, etcétera, que los grandes ejes políticos que estaban agrupados en el centro se han ido desmoronando. ¿Y qué te va quedando? Los extremos. Cuando el centro del espectro político es fuerte, los extremos son débiles, y viceversa. Hoy, a nivel global, estamos viviendo un momento en donde el centro político o ha desaparecido o es muy débil y ha potenciado los extremos. Y los extremos, como tú muy bien decías, tienden a ofrecer soluciones rápidas, profundas certezas. ¿Qué es qué? ¿Quién es qué? ¿Quién es patriota? ¿Quién es traidor? Etcétera. Y lo hemos visto en un sinnúmero de comentarios, discursos, etcétera. Construcción de imaginarios. Totalmente. ¿Te fijas? Y la experiencia demuestra que avanzar hacia esos extremos en general te lleva a una crisis, un colapso. El caso más evidente probablemente sea la Alemania nazi. Claro. Y el gran tema que se debate hasta hoy, cómo una sociedad ilustrada, culta, moderna, como la alemana, termina abrazando a una figura como Hitler, ¿verdad? Lo cual genera además incertidumbre respecto de que no hay garantías de nada. Sí. Bueno, a mí me pasó un poco con los argentinos. Con Milei. Claro, habiendo vivido allá y dándome cuenta de que efectivamente hay un nivel de cultura alto, pero ahí aparece otra cosa que tiene que ver con que, como tú dices, el voto también se mueve desde una emoción. Totalmente. Y la emoción es frustración. Es y miedo. Claro, porque mucho voto hoy día no es un voto de convicción, sino que es un voto de castigo. Claro. Y si a eso le sumamos, esto ya me alejo del contenido del libro, pero me parece que es una reflexión válida. Estamos viviendo en un mundo con un tipo de educación muy mala, muy pobre, que genera personas que no tienen una capacidad para desarrollar pensamiento crítico, que se mueve por pulsiones, que no se informa correctamente, sino que a través de redes sociales, que es incapaz de discriminar qué es sensato, qué cosa no es sensata, y me muevo en función de lo que me gusta o el discurso que a mí me hace sentido y el otro lo rechazo. Entonces, cuando tenemos ciudadanías en esa situación, es el mejor sustrato, el mejor caldo de cultivo para la aparición de movimientos extremos, radicales. Fíjate que yo sigo las redes sociales a Anthony Hopkins. Ajá, yo también. Y él cada cierto tiempo hace unas reflexiones que me parecen muy rescatables. Entre baile y baile. Entre baile y baile, porque le gusta mucho bailar y demuestra su agilidad, ¿verdad?, a pesar de su avanzada edad. Y él en algún momento planteaba que uno de los grandes problemas son las certezas absolutas. Exacto. Hitler estaba seguro de qué cosa era la raza aria, el destino de Alemania en ese momento, quiénes eran los judíos, quiénes eran los opositores, etcétera. Y él rescata el concepto de la duda, ¿verdad? Y que en la duda existe la misericordia. La cosa no es tan así, esto no es blanco y negro. Lo simplista siempre lleva ese peligro. Y claro, muchas veces hoy día estamos hablando de un mundo en donde ciertos sectores, gobiernos, políticos, lo que sea, toman posiciones desde Venezuela, Estados Unidos, Rusia. ¿Qué es ser patriota? ¿Qué es ser traidor? Hemos visto como el presidente Milei maltrató bastante a su vicepresidenta, tratándola de traidora. Y ese tipo de adjetivos son tremendamente poderosos. No es nuevo. Sí. Venimos... Tú te acordarás, porque además viviste en Argentina, todo lo que eran los discursos de Cristina Fernández, que muchas veces apelaban a esa emocionalidad. Sí. Entonces me parece que estamos en un momento complejo, peligroso incluso, en el cual lo que entendemos hoy por democracia ha ido cambiando, se ha ido transformando, ha ido mutando hacia algo que tal vez no sea tan positivo. Creo que ¿te has fijado que en el mundo juvenil, o no sé si todavía, pero al menos durante mucho tiempo, el gran género o subgénero que la rompía era la distopía? Ya, ¿por qué la distopía? ¿Por qué los mundos distópicos? ¿Por qué los juegos del hambre? ¿Por qué un montón de otras cosas, verdad?
porque hay una decepción frente Por supuesto. a este mundo y lo que viene de adelante. Sí, el otro día hablábamos con Baradit, fuera de micrófono, me decía, extraño leer ciencia ficción utópica. Ah, claro, Y yo le decía que es difícil de encontrar y la única que se me ocurrió es ciencia ficción feminista. muy probable. Sí, que efectivamente genere utopía, pero es una utopía sin nombre. Entonces un poquito, pero así como buenas organizaciones sociales, etcétera. Bueno, estamos conversando con Alberto Rojas a propósito de su más reciente libro, Un mundo en guerra. Alberto es periodista de la Universidad de Chile, magíster en ciencia política, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, y todavía me quedan un par de temas. Uno, La ONU. Ok, la ONU, ¿qué es la ONU? La ONU es una alianza que surge a fines de la Segunda Guerra Mundial. Este año cumple 80 años, ¿verdad?, de existencia. Y lo que vemos es que es el segundo intento real de del sistema político internacional por crear un organismo que permita resolver los conflictos antes de que ocurran o avanzar a su resolución una vez iniciado. O sea, la primera gran experiencia fue la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, que fracasa no solamente porque no logra impedir, el nacimiento, la aparición de la Segunda Guerra Mundial, sino otros conflictos como la Guerra del Chaco, la invasión italiana a Etiopía, un montón de otras cosas que pasaban, digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cuando surge de manera bastante estructurada con un Consejo de Seguridad que es el corazón de Naciones Unidas. Está la Asamblea, ciertamente. Hoy día Naciones Unidas tiene 193 países asociados con sus embajadores y está el Consejo de Seguridad, que básicamente es el que toma las decisiones respecto de sanciones, uso de la fuerza militar, sanciones económicas, todas esas cosas. El uso de la fuerza militar ha sido usado en dos oportunidades. La guerra de Corea en los años 50 y la primera guerra del Golfo a comienzos de los años 90. Por lo tanto, el uso de la fuerza militar, la verdad es que no ha sido usado de manera indiscriminada, por el contrario. Pero ¿cuál es el punto? La estructura. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, pero dos categorías distintas, muy distintas. Tiene 10 miembros no permanentes que van rotando cada 2 años. Chile ha estado varias veces como miembro no permanente. Y tiene 5 miembros permanentes, que son básicamente Estados Unidos, Rusia, antes era la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. Si tú miras eso, en tiempos de la Guerra Fría, básicamente ¿quiénes son esos países? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente son los primeros miembros del exclusivo club de países con armas nucleares. Perfecto. Pero resulta que el mundo ha cambiado. Y aquí hay una diferencia muy importante. Los miembros no permanentes, cuando hay una discusión respecto a sancionar a un país o no, usar la fuerza militar o no, lo que ahí tienes son 3 opciones como miembro no permanente: votar a favor, en contra o abstenerte. Los miembros permanentes tienen esas mismas 3 atribuciones más una cuarta, que es el derecho a veto. Y basta con que un miembro permanente diga: yo ejerzo mi derecho a veto, para que esa propuesta, esa idea, ese tema que se está discutiendo se vaya directamente al tarro de la basura. Hoy, ese Consejo de Seguridad está absolutamente entrampado. Sí. Está entrampado por países como China, como Rusia, Estados Unidos también hace lo suyo. O sea, cada uno con su agenda, finalmente. Por supuesto, sí, no hay que ser naif en ese sentido. O sea, las sanciones contra Israel son... las bloquea Estados Unidos. Te fijas, cuando se levanta una moción por el tema del Tíbet, China lo bloquea, y respecto de Ucrania, Rusia hace eso todos los días. Claro. Entonces, por un lado, aquí hay un problema. Hay miembros que tienen más atribuciones que el resto. Y eso los pone en una posición de abierta superioridad. Entonces, ahí y de movilización de su propia agenda. Por supuesto. Y ahí la solución, desde mi perspectiva, sería, ¿saben qué más? O todos tienen derecho a veto, o mejor, nadie tiene derecho a veto. Y segundo, hay que reconstruir el Consejo de Seguridad. ¿Por qué no está Japón? ¿Por qué no está Corea del Sur? ¿Por qué no está Brasil? ¿Por qué no está India? ¿Por qué, te fijas? O sea, ¿por qué no están los BRICS? ¿Por qué no está Alemania? Claro. Bueno, es que dentro de los BRICS hay unos países que no. O sea, podría estar Sudáfrica, entró Etiopía ahora hace poco, ¿verdad? Bueno, falta representatividad continental, regional. Pero lo que vemos finalmente es que la ONU, a partir de su mayor herramienta, que sería ese Consejo de Seguridad, está expuesta a la agenda de los países imperialistas todavía, ¿cierto? Aunque no exista el imperio, excepto China, pero que tienen esa agenda, ¿no? Todos los países son como las personas. Las personas se mueven en función de sus intereses, necesidades, temores,
objetivos, y los países hacen lo mismo. Sí. Y el punto es que Naciones Unidas es lo que los países que la integran quieren que sea. Durante la Guerra Fría, muchos países como Estados Unidos y la Unión Soviética muñequeaban con Naciones Unidas a cambio del pago de las cuotas, porque Naciones Unidas no tiene presupuesto propio, así como tampoco tiene un ejército propio. Entonces necesita, y Chile también se pone, ¿verdad?, con cuotas para generar un presupuesto que permita que Naciones Unidas funcione, no solamente en términos del Consejo de Seguridad de la Asamblea. Recordemos que en Naciones Unidas está UNICEF, está la OMS, UNESCO. Está la UNESCO, está ACNUR, en fin, está ONU Mujeres. En fin, ¿te fijas? Y eso necesita presupuesto, necesita gente, necesita una serie de cosas. Entonces, cuando tú muñequeas eso... Como ha hecho Estados Unidos consistentemente. No solo él, hay que decirlo. Obviamente Naciones Unidas pierde fuerza, se desprestigia. Y hoy corre el riesgo de volverse irrelevante. A mí me da la impresión de que el siglo XXI está entrando con un vacío respecto a un espacio donde los países se pongan de acuerdo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Invasión. Ahora, antes que se me vaya el tiempo, y no lo creen, pero hemos hablado más de media hora. Wow. Alberto, yo sabía que te iba a pasar. El tiempo vuela contigo. Los dos últimos capítulos están directamente relacionados, los tres últimos, están directamente relacionados con Chile. Hay un capítulo dedicado a Latinoamérica que nos ayuda a entender un poco el pasado reciente de cada uno de los países latinoamericanos. Hay otro capítulo dedicado a Chile y hay el último capítulo dedicado a los árticos, ¿no? Entonces, en esta escena que hemos estado describiendo con todas, y ojo, no nos metimos en el problema del cambio climático ni los desafíos de la inteligencia artificial y las tecnologías, o sea, estamos hablando solo de los problemas que... Me estás dando idea para 8 libros. Absolutamente, aquí estaremos para entrevistarte y para leerlo, sin duda. ¿Qué hace Chile? ¿O qué debería hacer? Tú en el libro nos propones ciertas miradas de las características potenciales que tiene Chile, pero que parece que como Estado, ni siquiera como gobierno, no nos hemos hecho cargo de las posibilidades de Chile en este contexto. Que yo creo que es muy importante que Chile se mire no desde una perspectiva de gobiernos que van cambiando en el tiempo, sino de Estado. Chile tiene políticas de Estado que han funcionado muy bien en el tiempo y que se mantienen estables independientemente de quienes estén en la moneda. Me parece que Chile necesita siempre tener clara su relación con los países vecinos, Perú, Bolivia, Argentina. Cada cierto, hemos avanzado mucho en torno a una buena convivencia. Lamentablemente todavía con Bolivia mantenemos una relación diplomática solamente a nivel consular, pero creo que ahí existen oportunidades. Creo que es importante explorar. Siempre también depende de quién es tu interlocutor, ¿verdad? Es muy distinto de entenderse con, no sé, Carlos Menem, Alberto Fernández o Javier Milei, ¿verdad? Hay muchas diferencias en ese sentido. Y hemos visto cómo en el último tiempo, sobre todo entre el gobierno del presidente Boric y Milei, hemos tenido roces, situaciones medias raras, fronterizas, los paneles solares. ¿Te fijas? Entonces... Es que ahí también, perdón, se expresa, y tiene que ver con Milei, tiene que ver con Trump, un cambio de lo que entendemos por la diplomacia y la política. Ah, por supuesto, sin duda. O sea, la diplomacia hoy día, si uno lo ve desde la perspectiva estadounidense y que está siendo imitada por muchos países, es una especie de diplomacia transaccional. Yo tengo un objetivo, yo quiero algo, o tú tienes algo que yo necesito, y cómo llegamos a eso. Ucrania y las tierras raras es un ejemplo muy claro en ese sentido. Pero también, Alberto, ¿puedo poner un pelo morado en esa sopa? Porque también pensó en el caso de Putin, de Milei, Bolsonaro ya no, pero también Trump también tiene que ver con pensar la estrategia política de un Estado como un patio de juegos para mi propio ego. Sí, y lo tenemos claro, no necesitamos ahondar en eso porque es cosa de leer las noticias. Entonces uno dice, este señor de verdad no entiende que esto no es su patio. O sea, es como este es mi amigo, este no es mi amigo se tiene que comportar como yo digo, es una locura. A mí, fíjate que me preocupa que no llevamos ni 6 meses de esta administración. Trump se supone que se va en enero del 2029. Si es que no reforma la Constitución para un tercer mandato, como en algún momento lo deslizó de manera bastante inquietante. Y ahí uno se acuerda de aquella película extraordinaria del estudio A24 que es Guerra Civil, ¿verdad? Que recomiendo verla porque es muy importante. Y en ese contexto, bueno, volviendo al tema de Chile, me parece que Chile tiene que entender varias cosas, y sobre todo a nivel de la sociedad, no al nivel de los gobiernos, las autoridades o las instituciones. Chile, el chileno que le gusta, que tiene su equipo de fútbol, que le gusta ver un reality, que va de vacaciones a la playa o al sur, en fin, el chileno, como somos todos, tiene que empaparse de la idea de que Chile es un país oceánico. Tenemos miles de kilómetros frente al Pacífico.
Y el Pacífico, a lo mejor tú te acordarás, o al menos, no sé, cuando uno era niño y en el colegio te enseñaban como los límites de Chile. Chile limita al norte con Perú y Bolivia, al oeste con Argentina, al sur con la Antártica y al oeste con el Pacífico. Hace poco vi Pequeña Historia de Chile. Ya. La obra de teatro de Marco Antonio Laporte, que perfecto, viene el jueves. Sí. Ahí también lo dicen. Exacto. Pero Chile no limita, o sea, decir Chile limita con Argentina, ok, no limita con la cordillera de los Andes. Uh-huh. Entonces, ¿por qué Chile hacia el oeste limita con el Pacífico y no con Asia, la Polinesia y Australia? Claro. ¿Te fijas? Eso es una forma diferente de ver nuestro lugar en el mundo, en este cuadrante del Pacífico. Este cable que se ha tirado, ¿verdad?, submarino que conecta a América Latina a través de Chile, Sudamérica en particular, con todo el mundo asiático, es un ejemplo de cómo nos hemos ido conectando. El comercio, la cultura, etcétera. Entonces Chile tiene que tener un mayor protagonismo en ese aspecto. Tiene que tener una mayor capacidad naval. ¿Hay una opción con la Alianza del Pacífico? La Alianza del Pacífico es una muy buena idea. Me parece que todos son buenas ideas en la medida que se estructuran de una manera eficiente para lo que existen, que es el beneficio mutuo de todos sus integrantes. Muchos países asiáticos son observadores de la Alianza del Pacífico, por lo tanto ahí tenemos también una puerta a través de la cual conectarnos. A mí me da la impresión que se ha usado poco. Sí, yo te diría que sí. Surge durante el gobierno del presidente Piñera. La presidenta Bachelet apostó más como por acercarse a Mercosur en algún momento. Y actualmente como que está media entrampada. Es que pero Chile tuvo ahí un rol súper importante. Acuérdate cuando México tenía que entregarle la presidencia a Perú y Andrés Manuel López Obrador no quiso entregarle la presidencia a la presidenta Boluarte, entonces se la entrega a Chile se la entrega. Ahí Chile jugó un rol súper importante, a pesar de que pareciera como menor, pero no, es súper importante y refuerza lo que en su momento es la Alianza del Pacífico. Sí, no, también lo digo porque a propósito de estos cambios del mundo bipolar a este mundo que vivimos hoy día, donde pareciera ser, ¿no? Que a mí me gusta, me encantó cuando el presidente del Partido Comunista chino dice, nosotros somos el océano. Entonces, en este mundo de inestabilidad, Chile debería buscarse socios estables. Claro que y parece sí. que la cosa está hacia el Pacífico, no hacia el norte. Totalmente. Y el otro aspecto es Chile y la Antártica. La Antártica es un continente de ciencia y paz, estamos claros con eso. Pero si tú te fijas, siempre que tenemos un mapa en un colegio, aparece Chile, ¿verdad?, sus regiones, y abajo chiquitito, una especie de rectángulo vertical en donde aparece este triángulo que muestra la península O'Higgins y que es lo que Chile considera que es su territorio soberano, ¿verdad?, que se superpone a la reivindicación de soberanía de Argentina y Reino Unido. El 2048, el Tratado Antártico, que ha permitido que el continente antártico, que es un continente a diferencia del Polo Norte, que es puro hielo, sea un territorio de cooperación internacional, de avance científico, de paz, no hay armas nucleares, no hay armas de ningún tipo, etc. El 2048 se va a revisar. Y uno dice, pero el 2048 falta mucho tiempo. No, está a la vuelta de la esquina. En un par de parpadeos vamos a llegar al 2048. Y ya hay países que quieren revisar eso en función de poder abrir una puerta para la explotación de sus recursos, una presencia militar como las que tienen algunos países en el Ártico. O sea, la Antártica es un territorio que muchos le quieren sacar una tajada, ¿te fijas? Entonces es importante, sobre todo cuando Chile se la juega por ejemplo, convertir a Punta Arenas en la puerta de entrada a la Antártica, en donde estamos compitiendo muy fuerte con Ushuaia en Argentina. Sí, bueno, como ven, hay una cantidad de temas con los que uno puede salir. Ahora, de verdad, yo les insisto en que este libro, Un mundo en guerra, los conflictos que amenazan la estabilidad internacional, nos ayuda un montón a situarnos, a entender. Hay muchísima información, es un libro para ir revisando. Si usted ve una noticia, uno puede decir, a ver, espérate, ¿qué fue lo que dijo el Alberto Rojas? Y volver a él. Está en librerías, es de Planeta. Alberto, gracias por tu tiempo y por compartir tu sabiduría con nosotros. No, encantado de conversar contigo, siempre es un gusto. Nosotros vamos a la música, ya vi que llegaron nuestros próximos invitados, así que prontito, mira, hoy día de verdad es Avengers Ensemble. Viene ahora el Gonzalo Martínez con el Pancho Ortega a hablar de este libro, Aventuras en la historia de Chile para niñas y niños, así que no se lo pierdan después de la música. Muy entretenido.